Pues comenzamos el acto. Muchas gracias por su asistencia, por la presencia esta tarde para conocer la presentación de este libro, Ratzinger y los filósofos, una obra en colaboración que nos presentará más tarde Marcela. Yo solamente me remito a presentar a una de las colaboraciones, un libro colectivo, un libro de colaboraciones en el cual ella ha intervenido y ella es la que puede hablar del libro y de su contenido, porque yo de los filósofos no tengo ni idea. Algo del pensamiento de Ratzinger, pero de los filósofos no. Yo agradezco de corazón a Marcela el detalle de haberme querido pedir que hiciera la presentación de su persona y sobre todo de su actividad como académica, como investigadora y profesora. Lo que podemos destacar de ella es que es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, con una tesis doctoral escrita en el sistema filosófico-teológico sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger a la luz del discurso de Ratisbona, una obra que mereció en su momento el cum laude y premio extraordinario. Obtuvo el título de posgrado en Filosofía por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con la tesina de licenciatura La Resurrección de Jesús, Fundamento de la Fe Cristiana, que obtuvo también la nota de summa cum laude. Ha obtenido la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y el máster en Dirección Económico-Financiera por el Centro de Estudios Financieros. Desde 1991 ha sido profesora de Economía y Derecho Presupuestario en el Centro de Estudios Financieros y desde 2016 es profesora de Teología Católica y su pedagogía en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Desde 2022 es profesora con dedicación plena en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila en las materias de Antropología, Introducción al Cristianismo, Pensamiento Social de la Iglesia e Iniciación a la Investigación Educativa en la especialidad de Filosofía y Filología. Colabora en la cátedra John Henry Newman de la Universidad Católica de Ávila y prepara en la actualidad será futura cátedra para estudios sobre Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Ha sido censora de la Conferencia Episcopal Española para el dictamen de libros de texto de religión católica. Funcionaria del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y jefa de Servicio de Gestión Presupuestaria en el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha colaborado en obras colectivas recientes. Una es la que presentamos esta tarde y otra con el legado de Ratzinger, Razón, Sociedad, Teología. En esa obra ella ha colaborado con Razón y Universidad en el pensamiento ratzingeriano. También Joseph Ratzinger y los filósofos, el libro de esta tarde, de Platón a Batimo, en el capítulo 12 con la colaboración Romano Guardini, Liturgia, Existencia Cristiana, Verdad y Ética. Ha participado como investigadora y presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger en el primer Congreso Internacional Cooperatores Veritatis, celebrado el pasado mes de abril en la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Y ella no solamente ha participado como investigadora, sino como alma. Ella dice aquí presidenta, pero es alma de la fundación, que va por muy buen camino, abriéndose paso poquito a poco, como todas las obras, como todas las
seres que reciben la vida, ¿no? Y que se va abriendo paso poquito a poco, pero va engendrándose, va cobrando vida y gracias a Dios pues hay unas perspectivas muy, pues como muy buenas, ¿no? De cara al futuro para la fundación. Y una de las cosas que destaca de por qué también Marcela siente como esa gran sintonía con el Papa Benedicto XVI es porque se puede considerar casi como un alma gemela, que parezca una cosa exagerada. Y lo pone de manifiesto su amor a la música. También como el Papa Benedicto XVI era un gran amante del piano, pues Marcela tiene también el título profesional de música en la especialidad de piano por el Conservatorio de Música Joaquín Turina. O sea que no solamente es en cuanto al pensamiento, sino en la sintonía, ¿no? Como afectiva, de corazón, y ese amor por la belleza con la que ha destacado tanto el Papa Benedicto XVI y que se expresa de una manera tan especial en el amor a la música. Del libro yo no puedo hablar nada, porque eso le corresponde a ella, y sobre todo porque yo no he leído el libro. Pero sí les puedo garantizar una cosa, que la mejor colaboración de todas las que hay es la suya. Bueno, tengo que decir, Benedicto adoraba a Mozart y yo soy más de Bach. Juan Sebastián Bach, he tocado más a Bach. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la presentación de la obra colectiva, como ha dicho don Jacinto, Ratzinger y los filósofos, de Platón a Bátimo. Obra publicada en inglés y español y, bueno, de la que esperamos tener muy pronto la traducción al alemán y portugués. En ella hemos participado 19 autores de 10 países distintos, ¿no? Y aunque la obra cuenta con 22 capítulos, algún autor ha repetido capítulo, ¿no? Antes de comenzar, deseo expresar mi agradecimiento a Paulinas, Daniel, Jorge, Teresa, aunque no está, las hermanas, que no me quiero dejar a nadie en el tintero. También a Ediciones Encuentro por la organización de este acto de presentación y asimismo con sentimientos de profunda amistad agradezco a don Jacinto González su generosa, más que generosa presentación. Él es sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y ha sido durante muchos años profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde he tenido el placer de estudiar, como él ha indicado, ¿no? También deseo expresar públicamente mi profundo agradecimiento a quien ha sido un gran intelectual, un testigo privilegiado de su tiempo, que dedicó su vida al estudio, la investigación, la docencia y la predicación del Evangelio. Un gran defensor de la razón y creador de una nueva institución en la Iglesia, el Papado Emérito, y que, como todos ustedes bien saben, se trata de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, probablemente el pensador más influyente de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Un gran defensor de la razón y cooperador de la verdad, como reza su célebre lema Cooperatores Veritatis, seña inequívoca de su pensamiento y teología, y título del primer Congreso Internacional que acabamos de celebrar el pasado mes de abril, como nos han indicado, en la Universidad Panamericana de Ciudad de México, en colaboración con la Fundación Internacional Ratzinger, institución de la que hablaré al final de esta presentación. El Papa Cristólogo, incansable trabajador de la viña del Señor, nos ha dejado las claves que aún pueden ayudar a la humanidad a recomponer las cosas tras el declive que vive actualmente Occidente, a hacer frente al mortífero nihilismo que tras la muerte de Dios introduce a su propio enemigo en una lenta agonía, a combatir sin temor la secularización del cristianismo que pone en peligro el recto uso de la conciencia, o a denunciar la dictadura del relativismo, este término se lo oímos decir a menudo a Ratzinger, dictadura, como digo, del relativismo, que en buena medida es responsable de la cancelación de los principios fundamentales o de la ley natural inscrita en la naturaleza humana.
Por su defensa férrima de la razón, Ratzinger ha sido considerado por muchos como el primer posmoderno de nuestro tiempo, en una época en la que urge más que nunca ensanchar los horizontes de la razón. Reivindicador de una estrecha colaboración entre los saberes, Ratzinger nos invita a redescubrir la racionalidad interna de la realidad, en un espacio tan importante como es la universidad. Así, en algunas de sus más destacadas intervenciones, Benedicto XVI afirma, de modo explícito, que la universidad es la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana, una verdad que no debe desvirtuarse ni por teologías o ideologías, más que teologías, ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, un mercado que en muchas ocasiones permanece ciego frente a cualquier ética o moral. La universidad es lugar de entendimiento y de diálogo entre las ciencias, un lugar para buscar la verdad y consolidar los valores de una cultura determinada. La verdad implica el desarrollo de la capacidad crítica y la apertura a la trascendencia. Pero hoy nos resulta un tanto anacrónico escuchar los célebres versos del poeta Antonio Machado. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. La búsqueda de la verdad conlleva el deseo y el gozo propio de una actividad de carácter intelectivo y volitivo, a la que Aristóteles denomina protesofía o protepisteme, ciencia buscada como filosofía primera, que satisface la pretensión humana de alcanzar la verdadera sabiduría. Esa búsqueda es un fin en sí mismo. Se trata de buscar la verdad no en atención a un fin distinto de sí, sino de buscarla por el mero hecho de ser la verdad. De ahí que esta tensión hacia la verdad no consista solo en la simple búsqueda, sino en la esperanza de su hallazgo y de su posesión, porque a la razón le repugna el error o lo falso. Así lo expresó perfectamente San Agustín en sus confesiones, al afirmar: he encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar. En efecto, la verdad crea certeza y ofrece confianza y fe en sí por el mero hecho de ansiar lo exacto, y por eso abre siempre hacia una infinita búsqueda. Pero, ¿podemos conocer la verdad? Existe la verdad, está al alcance de nosotros, al alcance del hombre. La verdad es cognoscible. De modo sucinto expondré cuál es la noción de verdad para algunos de los autores más relevantes de la historia del pensamiento. Agustín de Hipona, por ejemplo, considera que lo verdadero es aquello que muestra lo que realmente es. Por su parte, Tomás de Aquino, tomando la clásica definición de Sahar Israelit, adequatio rei et intellectus, nos presenta una estructura tridimensional de la verdad. Esta estructura comprende la verdad ontológica de las cosas, que es la causa de la verdad lógica del juicio, la esencia de la verdad, y la verdad en su manifestación o declaración, que es el efecto de la verdad. Por otra parte, y atendiendo a la perspectiva fenomenológica, para Martin Heidegger, la verdad es la apertura del ser descubridor hacia las cosas, das Sein, es decir, el ser ahí. Para él, cito, tiene espíritu quien se decide templado y consciente por acercarse a la esencia del ser. Asimismo, en términos orteguianos, podemos afirmar que la verdad es aquello que satisface una inquietud de nuestra inteligencia, aunque en opinión de Ortega, la verdad no existe para quien no tiene necesidad de la misma, o lo que es igual, para quien no tiene necesidad de aquietar su inquietud por ella. Así, preguntar si existe una verdad única y universal nos muestra la radicalidad y necesidad de sentido de nuestra propia existencia. No olvidemos que para Platón la inmortalidad proviene de la verdad. Sirvan estas breves reflexiones de preámbulo para presentarles unas breves ideas de quienes han sido buscadores de la verdad y autores influidos en la obra Ratzinger y los filósofos. Me refiero a Agustín de Hipona, Buenaventura de Bagnoregio y Romano Guardini. Estos autores han dejado una profunda huella en la historia del pensamiento humano y han ejercido una influencia notable, más que notable, en el desarrollo intelectual de Joseph Ratzinger. El teólogo alemán, en consonancia con las mejores aportaciones de la filosofía del siglo XX, ha trabajado de un modo sistemático en el ámbito académico y eclesiástico para ofrecer una nueva articulación de razón y fe,
a la luz de la cual la razón resulta rehabilitada, renovada y ampliada en su función y alcance. Con el máximo rigor posible, Ratzinger afronta la necesidad de restaurar la grandeza y el alcance que la noción posee, en particular en la gran tradición platónico-agustiniana. Porque de ese modo es posible superar el principio positivista de razón, que verifica únicamente las realidades sometidas al control experimental. La razón ha de brillar y de recuperar todo su esplendor y su capacidad, puesto que en el seno del espíritu humano sigue latiendo con fuerza la necesidad de atender las cuestiones antropológicas, o lo que es lo mismo, las cuestiones más humanas o supraempíricas, en suma, cuestiones de ultimidad. Resulta ineluctable en esta hora de la historia hablar de una razón ensanchada, una razón abierta a la cuestión de la verdad, pero sin olvidarnos de la fe, que esta es firme defensora de lo trascendente y amiga de la filosofía. Como dijo el Papa Benedicto en un famoso discurso al que me referiré más adelante, redescubrir la razón constantemente por nosotros mismos es una de las grandes tareas de la universidad. Ciertamente, la idea ratzingeriana de razón abierta o razón ensanchada se sustenta en el hecho de que filosofía y teología comparten un vínculo muy estrecho, sobre todo en el ámbito académico, aunque ambas deben permanecer fieles a su propia identidad. Benedicto XVI, primer papa teólogo de la Iglesia, emplea términos calcedonenses para expresar esta idea. Así se encuentra en el texto preparado para su intervención en la Universidad de La Sapienza, un texto, por cierto, citado en la obra Ratzinger y los filósofos de Platón a Bátimo, obra presentada, que se me ha olvidado decirlo antes, por primera vez en Madrid en el grupo educativo Cezudima hace apenas unos meses, creo que fue el 20 de diciembre, y hoy por segunda vez aquí en Paulinas, mi casa, como yo la llamo también. Bien, en su discurso, el Papa Benedicto dice que la filosofía y la teología deben relacionarse entre sí sin confusión y sin separación, del mismo modo que las dos naturalezas de Cristo, pues las dos naturalezas conservan sus propiedades y confluyen en una única hipóstasis, una única persona como sujeto de atribución. Nos dice José Antonio Sayés al respecto, es parecido a una mariposa estilizada en el que un solo sujeto mueve dos alas como instrumentos. Por tanto, nos estamos refiriendo o hablando de una relación inconfusa, inseparable e indivisible, pero en definitiva una relación de mutua comprensión y respeto. ¿Por qué Ratzinger rinde tributo a la razón, al auténtico concepto de ratio en su sentido más verdadero y pleno? Podemos preguntar. ¿No será porque en Occidente se ha dado definitivamente la espalda a Dios? Hay hambre en el mundo, pero no solo de pan. Hay una crisis del alma que apenas se percibe. En efecto, una crisis emparentada con la crisis general que padecen nuestras sociedades y cuyo punto de inflexión se encuentra en el año 1968, un momento de la historia reciente que con frecuencia alude Benedicto XVI para no perder de vista muchos de los males asentados en la nueva sociedad denominada posmoderna. Uno de los momentos, como señala el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en el que se abre un surco cultural, intelectual y religioso que nos conduce hasta una de las grandes encrucijadas de la historia. Se trata de un tiempo crítico, dice el cardenal de la Iglesia, un tiempo en el que la comunidad internacional y las naciones han de encontrar el modo de respetar la existencia humana a fin de no comprometer el futuro de la humanidad. Hoy más que nunca observamos que la noción de verdad y su comunicación están en crisis. Así lo percibimos continuamente en la forma de reinterpretar de nuevo la historia de una manera absolutamente libre y subjetiva. Entonces, quizás debamos plantearnos, ¿el concepto ratzingeriano de razón abierta podrá combatir una hermenéutica totalmente nihilista? La respuesta es afirmativa. Recordemos que la idea de la primacía del logos impregna el trabajo teológico del teólogo bávaro y no como una mera abstracción de corte platónico o una simple expresión cargada de un cierto idealismo, sino que el logos de Ratzinger, como sugiere el profesor Alejandro Sada, luego hablaré de él porque él es vicepresidente de la Fundación Internacional Ratzinger,
Como digo, el Logos de Ratzinger, como sugiere Sada, es un puente que conecta el estudio de la historia con la reflexión metafísica. Por eso es necesario actuar conforme al Logos, porque no solo nos asemeja a la divinidad, que no es poco, sino que nos aleja del animal, incapaz de rendir culto al Creador. Actuar conforme al Logos nos trae a la memoria la Lectio Magistralis de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, una intervención que ha sido considerada por muchos, digamos, como como una actuación profética de Benedicto XVI y por otros como una suerte de testamento académico sobre razón y fe. De ordinario, los escritos filosóficos, teológicos y pastorales del Papa Ratzinger son la mayor prueba de su permanente esfuerzo por articular armónicamente razón y fe. En este sentido, su obra y pensamiento beben de la cultura griega y de la corriente agustiniana, franciscana, dialógica hebrea y personalista. Pues bien, como he mencionado, voy a detenerme en tres de los pilares fundamentales de su pensamiento. El primero de ellos es San Agustín, de quien Eric Presevaga decía: la vida personal de Agustín destaca sobre el derrumbamiento de la primera gran edad de Europa, que es la civilización grecorromana. Su obra La ciudad de Dios es un canto fúnebre a la desaparición de Roma. Así, mientras agoniza Agustín, las hordas de los vándalos presionan a las puertas de la ciudad. También la resurrección histórica del Liponense en Tomás y en Escoto acontece en una época que asiste a la lenta decadencia del segundo gran periodo de Roma, que es el germánico Sacro Imperio Romano. Finalmente, el moderno renacimiento de Agustín a partir de Descartes hacia Hegel y Kierkegaard desemboca entre las convulsiones de nuestra actualidad, en la fase final de esta tercera y quizá última europeidad, que es la Europa de la humanidad. Si me permiten, introduciré aquí una breve digresión, puesto que frente a cualquier intento de deshelenización del cristianismo, no podemos dejar de silenciar el hecho de que el proceso de integración greco-cristiano constituye una parte sustancial del patrimonio de Occidente, es decir, de las raíces o pilares históricas de Europa. Una Europa que, como señala el Papa alemán, nace del encuentro entre la razón griega, el patrimonio romano y la fe bíblica, con hechos tan decisivos como son el origen de la literatura sapiencial, la versión bíblica de los 70 o la noción del nombre de Dios según Éxodo 3:14. Estas ideas figuran sobre todo en el discurso que Benedicto XVI pronunció en la Universidad de Ratisbona en el año 2006. El encuentro entre Jerusalén y Atenas es un signo inconfundible de la racionalidad interna del cristianismo. Ahora bien, en este momento histórico que nos toca vivir, debemos preguntarnos: ¿qué futuro le espera al viejo continente? ¿Dejará de ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo? ¿Quién tendrá cabida en una Europa que olvida y no respeta ni sus raíces ni su historia? El expresidente del Senado italiano, Marcello Pera, en diálogo con el purpurado alemán, nos advierte de que solo vivir sin futuro es peor que vivir sin raíces. En este aspecto, el diagnóstico de Ratzinger no puede ser más certero y contundente. Cito: allí donde la moral y la religión son arrojadas al ámbito exclusivamente privado, faltan las fuerzas que puedan formar una comunidad y mantenerla unida. La libertad sin fundamentos morales se hace anarquía y la anarquía conduce al totalitarismo. Aristóteles no es suficiente. Europa ha encontrado en la fe cristiana los valores que la sostiene y que, más allá de la historia europea concreta, dan el fundamento a la dignidad humana de todos los hombres. Europa intenta hoy desvestirse de su propia historia. Un pensamiento y un comportamiento semejantes, contrarios al acontecer histórico, son autodestructivos. Fin de la cita. Volvamos ahora a la figura del gran Agustín de Hipona. No hay duda de que el joven Ratzinger sintió siempre una gran atracción por la historia. En sus años de juventud se había aproximado intelectualmente a San Agustín con admiración y gratitud, pero él mismo es consciente, como indican sus palabras, de que un trabajo sobre la idea de iglesia en Agustín es una osadía. Sin embargo, mientras prepara su ordenación sacerdotal,
Ratzinger inicia su trabajo de investigación con el fin de confirmar la centralidad del concepto de pueblo y casa de Dios en la eclesiología agustiniana, un tema propuesto por su querido maestro de teología fundamental Gottlieb Singen, y gracias al cual el joven teólogo obtiene durante el verano de 1951 el premio del certamen convocado anualmente por la Facultad de Teología de Múnich. Aunque el premio era una modesta suma de dinero, como se pueden imaginar, no obstante permitía al ganador iniciar el camino hacia la obtención del doctorado. De este modo, tras defender la tesis, en julio de 1953, Ratzinger alcanza el grado de doctor en teología con un trabajo basado fundamentalmente en la exégesis agustiniana de la escritura, concretamente de los Salmos y del Cuarto Evangelio, además de los escritos antidonatistas y de la obra de Civitate Dei. En términos generales, el trabajo consta de dos partes, una enfocada al estudio del concepto agustiniano de Iglesia desde la perspectiva filosófico-teológica, es decir, un análisis del concepto de pueblo y casa de Dios en la doctrina formulada por San Agustín sobre la Iglesia, incluidas las derivaciones de la Iglesia, de la idea de Iglesia, en la teología de Cipriano y Optato de Milevi. Y la otra parte del trabajo estaba dedicada a analizar dicho concepto en relación a la lucha contra el donatismo y el paganismo. En cierto modo quedaba relegada la herejía pelagiana, por su escasa significación en la teología eclesial. En definitiva, a partir del enfoque propuesto por su maestro Singen y consciente de la gran dificultad que entraña la propia exégesis y los límites metodológicos, Ratzinger realiza un estudio totalmente fiel al devenir histórico y siempre con el ánimo puesto al servicio de la verdad única a la que tan ardientemente estuvo unida su vida y la de su maestro Agustín. Así, con la ayuda del intelectual africano, Ratzinger analiza y expone en su tesis los fundamentos de una eclesiología eucarística. En cuanto a Agustín d'Hipona, reconocido por Papini como arquitecto de la teología y titán de la filosofía, hemos de decir que fue el hermano que lloró y pecó como nosotros, el santo que logró escalar la ciudad del eterno gozo. De él escribe Benedicto XVI, años más tarde, las siguientes palabras. Cito: cuando miro hacia atrás, no puedo sino experimentar una profunda gratitud por el hecho de que mi trabajo del certamen no solo abriese la puerta a una amistad con San Agustín que ha durado toda una vida, sino que me pusiese sobre la pista de la eclesiología eucarística y así me proporcionase una forma de entender la realidad iglesia que coincide con las más profundas intenciones del Concilio Vaticano II y al mismo tiempo permite adentrarse en el centro espiritual de la existencia cristiana. Fin de la cita. Es menester indicar que el trabajo de Ratzinger no confirmó las expectativas del profesor de Teología Fundamental Singen respecto a la centralidad que ocupa el concepto de pueblo de Dios en la eclesiología agustiniana. En cambio, corroboró la idea del santo d'Hipona de que para llegar a ser pueblo de Dios es necesaria la comunión con Cristo mediante su cuerpo, la Iglesia. Dicho lo anterior, tras estas breves notas sobre el doctor de la gracia, voy a detenerme ahora en otro de los grandes autores que nutre la matriz del pensamiento ratzingeriano. Se trata de Giovanni de Fidanza, más conocido como San Buenaventura, un hombre de gobierno, intelectual y místico, un autor medieval, contemporáneo y compañero de Tomás de Aquino en la Universidad de París, y discípulo asimismo de la gran tradición agustiniana. En su obra cita al santo d'Hipona en más de 3.000 ocasiones, lejos de las referencias hechas a otros autores como puedan ser Pseudo Dionisio Areopagita, San Anselmo, San Bernardo o Joaquín de Fiore. Con San Buenaventura, como indica Ratzinger, se inicia una nueva corriente mística en nada contraria al conocimiento de índole intelectual y racional, sino más bien lo contrario. En este aspecto, en una audiencia general en el año 2010, el Papa Benedicto sostiene que con esa nueva corriente el franciscano Buenaventura elevó y purificó mucho la mente humana. Es, por tanto, una cima en la historia del espíritu humano que deja su huella en la teología de autores como Romano Guardini y Enrique de Lubac. De ese modo, en el siglo XX toma impulso la renovación y el retorno a las fuentes cristianas,
cristianas. Es decir, a partir de entonces ya se percibe una atención más positiva hacia la patrística y mucho más enfocada al carácter progresivo que posee la revelación. Buenaventura es, por tanto, el teólogo que mejor concibe el desarrollo de la historia salvífica en conexión con la revelación. Hablamos de una de las figuras que mejor armoniza filosofía y teología y, por ende, cultura y fe. Para el franciscano, el cristianismo es esencialmente historia, es la comprensión de la acción de Dios y de la respuesta del hombre en el tiempo. Por eso no dudó en aproximar fe y razón en su obra Itinerario de la mente a Dios, escrita en 1259. Una obra que ofrece los grados necesarios para llegar a la experiencia mística, es decir, para alcanzar la verdadera sabiduría, que, como dice la Escritura, se deja ver fácilmente por los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Sabiduría 6, 13, 15. Así, gracias a la sabiduría, Buenaventura enseña cómo es posible entrar en nuestro interior y llegar así a la contemplación de Dios, previa purificación, iluminación y perfección del alma. Se trata de la ascensión del alma a Dios en el itinerario de la inteligencia que busca la verdad. Sin duda alguna, la obra bonaventuriana trae consigo un cambio sustancial en el ámbito de la teología, sobre todo a nivel conceptual. Es un cambio que en buena medida se debe al poder ejercido por el pseudo Dionisio. Para Ratzinger, la obra Itinerario de la mente a Dios es una obra maestra, además de ser un gran manual de contemplación mística que permite traspasar las cumbres más arduas de la especulación. Por ese motivo, su autor será considerado uno de los máximos exponentes de la teología mística. Bien, un año después de recibir la ordenación sacerdotal en la Catedral de Frisinga, Ratzinger debe elegir el tema de su tesis para obtener la habilitación para la libre docencia. Ustedes saben que en Alemania, para poder comenzar la carrera académica, es necesario, pues si fuera una oposición, hacer una tesis, casi una tesis doctoral, con un examen que permite, como digo, el acceso a poder incorporarse en la carrera docente, ¿no? Bien, pues Ratzinger, como digo, debe elegir el tema de la tesis. Si en el doctorado ya había tratado un tema de patrística, ahora era el momento apropiado para dedicarse a los medievales, y San Buenaventura era el autor más idóneo. Efectivamente, tras haber abordado un tema de eclesiología, parecía más lógico afrontar un segundo núcleo temático de teología fundamental. Ratzinger opta por el concepto de revelación, en el que profundiza gracias a categorías como verdad y tiempo, o bien ontología e historia de la salvación. Estamos hablando de problemas que, a pesar de haber sido ya abordados en la Edad Media, en el siglo XX volvían a la escena teológica rodeados de no pocas sospechas y prejuicios de corte modernista. Aquí subyace seguramente alguno de los motivos por el que el director de la tesis, el profesor Schmaus, rechazó una buena parte del trabajo realizado por el joven teólogo. Por favor, pueden tomar asiento, que estarán más cómodos. Don Isidro, buenas tardes. Perdón, Nada. Pensamos que era 7:30. No pasa nada. Bienvenidos. Como decía, estos problemas ya de corte modernista que se van, traduciendo y apareciendo en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, como decía, es quizá uno de los motivos por el que el profesor Schmaus pues rechaza una buena parte del trabajo realizado por el joven teólogo. En el libro Mi vida, que es un libro autobiográfico, lo mencionaré porque también Romano Guardini, los dos lo escribieron casi a la misma edad. En el libro Mi vida, Ratzinger llama a este desconcertante y doloroso episodio el drama de la habilitación. Lo pasó mal, ciertamente lo pasó mal. Bueno, lo cierto es que finalmente el habilitando pudo superar el examen con una tesis sobre el desarrollo de la historia de la salvación, cuya clave interpretativa es la concepción de la revelación en el pensamiento de San Buenaventura. Más aún, con su tesis, Ratzinger descubre la conexión inédita, hasta entonces, entre la obra del seráfico doctor y la doctrina formulada por el abad Joaquín de Fiore, un esquema que en la historia jamás ha perdido un ápice de fascinación, como se desprende de la obra lubaciana La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Ciertamente la larga
posteridad espiritual tras el sueño milenarista no solo está presente en la Iglesia, sino fuera de ella. Por ejemplo, en el Tercer Reich. En este aspecto, a Ratzinger le pareció totalmente acertado centrar su investigación tanto en el ámbito franciscano como joaquinita. Pero, ¿cómo puede ocurrir históricamente lo que ya ha sucedido? ¿Cómo puede tener un significado universal lo que es único e irrepetible? Estas preguntas cautivaron muy pronto al Ratzinger teólogo. La respuesta es que la revelación tiene que ser entendida como un proceso histórico progresivo que permite descubrir y avanzar en la relación entre verdad e historia. Como señala Ratzinger, cito, el conocimiento histórico siempre es dependiente del saber sistemático que determina el campo de visión del investigador. Según esto, que afirmaciones tomadas de la obra de un pensador medieval sean comprendidas como respuesta a la pregunta por la esencia de la revelación, dependerá del propio saber previo acerca de la revelación que el historiador trae consigo en su investigación. Fin de la cita. Dicho más sencillo, un investigador lleva un bagaje de estudio, de preparación, que esto, pues digamos, va a condicionar, ¿no?, la propia investigación. No debemos olvidar que cada pensador es hijo de su tiempo. Ratzinger, sin perder su condición de heredero de la teología de la historia, tal como se halla en el catolicismo alemán de los siglos XIX y XX, presente en Múnich y Tubinga, trata de verificar si de algún modo Buenaventura era o no un representante del concepto de historia de la salvación vinculado con la idea de revelación. Lo cierto es que, superado el examen de habilitación para la libre docencia, Ratzinger comienza en 1957 una dilatada y brillante carrera académica. Los primeros años de actividad docente e investigadora transcurren en Frisinga, aunque más tarde pues, recibe interesantes ofertas para ocupar cátedras de teología fundamental y dogmática en las universidades de Bonn, Münster, Tubinga y, por último, Ratisbona, donde permanece hasta 1977, momento de su consagración como arzobispo de Múnich y Frisinga. Llegados a este momento, y para finalizar mi intervención, diré algunas palabras sobre Romano Guardini. Él ha sido también uno de los maestros de Ratzinger y el autor que he elegido para colaborar en la obra colectiva Ratzinger y los filósofos. La razón fundamental obedece al hecho de que la teología ratzingeriana es una teología sin duda de corte personalista, una teología muy guardiniana, en la que no deja de latir nunca la gran tradición teológica agustiniana y franciscana. La obra de Ratzinger se inscribe en la línea de pensamiento, en esa línea de pensamiento, y busca la apertura y el diálogo incluso con aquellas ideologías que rechazan la fe cristiana, como es el caso del ateísmo, el vago gnosticismo, el pluralismo religioso, el cientificismo, el pseudohumanismo o bien el mortífero relativismo, ¿no? Bien, porque la teología de Ratzinger es una teología que no renuncia al compromiso del cristianismo con la razón. Para Ratzinger, la razón debe purificar a la religión y viceversa. Así pues, las dos, razón y religión, están obligadas a realizar un verdadero ejercicio de autocrítica. Naturalmente, el anuncio de la fe requiere hacer uso de la razón para poder acoger la autorrevelación, que no es otra que la relación personal con Dios en Cristo, sin que esta relación pueda ser reemplazada por un sistema formal de pensamiento o una relación simplemente institucional. Guardini afirma que una vez desaparecidos todos los obstáculos externos derivados de autoridades e instituciones condicionadas por el cristianismo, y una vez que ciertos sistemas políticos gigantescos se han hecho, él dice, dueños de todo el poder, han apartado de sí toda responsabilidad frente a una instancia superior y se disponen a configurar la existencia entera desde un punto de vista puramente mundano, que verá si el hombre puede existir realmente sin Dios. En opinión de Guardini, este es el experimento más terrible que jamás se ha emprendido. En este aspecto debemos de recordar que para Benedicto XVI se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, como nos dice el Papa en su primera encíclica Deus Caritas Est. Sin duda, la filosofía dialógica, en clave cristiana, asoma por doquier en la obra ratzingeriana. Esto se debe en gran medida
al influjo recibido de la filosofía personalista de dos autores, Martin Buber y Romano Guardini. El primero de ellos pregunta sobre el hombre y sus relaciones humanas, puesto que es sabedor de la dignidad que conlleva la meditación del hombre sobre el propio hombre. Según sus palabras, el ser humano se dirige al conjunto de lo existente y entra en relación con ello, lo cual significa ya el bosquejo de un comportamiento relacional. Hay que recordar que Aristóteles pues dice que el ser humano, el hombre, que es un animal racional y social. Tenemos esa dimensión no solo racional, sino relacional también. Bien, en cuanto al segundo autor, Guardini, debemos afirmar que se trata de uno de los principales responsables de la formación teológica de Ratzinger en el ámbito cultural de la Alemania del siglo XX. Sabemos que la obra de Guardini se caracteriza por el ethos de verdad que destila y esa búsqueda de la esencia de la realidad y de la riqueza humana que acompañan al autor a lo largo de su vida. Es una obra dotada de un lenguaje y una lógica muy sugerentes para el lector. Yo les invito vivamente a que lean a Guardini. Ya digo, es interesante, se lee muy bien. Pero bueno, también, como también lo es la propia obra ratzingeriana. Veamos pues algunas semejanzas en la vida de estos dos grandes teólogos. Los primeros años de la infancia estuvieron marcados por los continuos traslados familiares y por las vivencias de los horrores del nazismo. Desde el Estado, en los tiempos del nacionalsocialismo, se denigraba continuamente a los católicos y este hecho inclinó a Ratzinger a una total disposición a rebatir intelectualmente los posibles ataques contra la fe, siempre con una actitud, como ya hemos indicado, de total apertura y diálogo. Las disputas intelectuales eran frecuentes en aquellos tiempos, por tanto, había que pertrecharse bien contra los posibles ataques y poder así refutar mediante la razón, según decía el cardenal Bávaro años más tarde en su obra La sal de la tierra. Su conocido biógrafo Peter Sebald nos sugiere que las experiencias vividas bajo el nacionalsocialismo enseñan a Ratzinger que la Iglesia, en los momentos bajos, no es ayudada por garantías meramente institucionales. Debe haber hombres que la apoyen debido a su convicción más íntima. En este sentido, sabemos que Ratzinger confiaba más en una iglesia pequeña y humilde y en las llamadas minorías creativas, sobre todo en un mundo tan herido y sufriente en el que es difícil hacer brillar la belleza de la luz de Dios. Pero volvamos a los paralelismos. Ratzinger y Guardini estudian a San Buenaventura, los dos, con el fin de obtener la habilitación para la libre docencia y ambos comienzan su actividad docente en la Universidad de Bonn, una actividad que no siempre fue ni agradable ni fácil. No hay que olvidar que en la Universidad de Berlín, en 1939, los nazis suprimen la cátedra expresamente creada para Romano Guardini con el nombre de Filosofía Católica de la Religión y Visión Católica del Mundo. Años más tarde, en la Universidad de Tubinga, Ratzinger tuvo que hacer frente a las revueltas estudiantiles propias de una época en que la esperanza cristiana y la utopía marxista tenían como fin el intercambio de papeles entre fe y política, pero esta última entendida como la nueva fuerza salvadora del hombre. Por otro lado, los dos teólogos experimentaron cierta fragilidad en su salud, aunque tuvieron una larga vida, hay que decir, lo cual no fue obstáculo alguno para obtener un importante trabajo de escritorio, saldado con numerosos estudios y publicaciones sobre fe, liturgia, eclesiología, cristología, etc., además de sus respectivas autobiografías, como he dicho antes, que fueron escritas una vez alcanzada la madurez intelectual. Así cada uno, dotado de un estilo propio y único, debate en el foro de la cultura contemporánea y ofrece soluciones a los grandes desafíos del momento, es decir, a problemas existenciales, morales y culturales de su tiempo. Ambos han sido defensores de la verdad contra toda dificultad y adversidad, pues inseparable del bien y la belleza, son los trascendentales de la metafísica, la verdad es el cimiento y medida de la libertad, incluso bajo el dominio de la mentira y del terror. La cuestión de la verdad, íntimamente unida al amor, es una de las constantes en el desarrollo intelectual de los dos expertos cristólogos. Si retomamos de nuevo la idea de universidad, recordemos que durante el discurso conmemorativo del centenario
del nacimiento de Guardini, en 1985, Ratzinger afirma que con su manera de pensar, Ratzinger lo tuvo difícil en su andadura hacia un puesto docente, quizá porque no tenía, dice Ratzinger, la más mínima intención académica. En realidad le bastaba con preguntar, con seriedad, eso sí, con gran seriedad y honradez, qué es verdad y qué no lo era, o qué era verdad y no lo era. Él deseaba ser el precursor de una universidad que todavía no existía, como le ocurrió a John Henry Newman, quien tuvo una visión de la misma encaminada a acoger y alojar, como en una posada, todo arte y toda ciencia, toda historia y globalidad, según se indica en el prólogo, la universidad, territorio del saber, correspondiente al volumen segundo de la obra newmaniana, La idea de universidad. Bien, en cuanto a Guardini, en favor de la universidad habla el hecho de que él pudo encontrar en ella su propio espacio y así experimentarla como su casa, como el lugar donde podía satisfacer una vocación particular. He aquí que tras la Segunda Guerra Mundial, durante un discurso académico, Guardini reclama una universidad en la que pueda ser investigada la verdad y la responsabilidad despierte así en aras del bien común. Si Guardini defendía la universidad alemana era porque él mismo había experimentado su desmoronamiento durante el Tercer Reich. A partir de esa experiencia, el poder de la cultura profana y la pobreza de lo católico que se percibía en Berlín llegó a batirlo incluso físicamente. Este hecho se conoce por la correspondencia que mantuvo con Joseph Paigas, su amigo Joseph Paigas. Bien, Guardini veía con horror la expansión del ateísmo y la politización de la universidad y trataba de evitarlo a toda costa con estas palabras que cito: señoras y señores, no permitan esto, se trata de algo que afecta a la historia venidera. No obstante, en opinión de Ratzinger, terminada la vergonzosa etapa del nacionalsocialismo, la universidad alemana experimenta una total rehabilitación, transformándose en un espacio propicio para buscar la verdad de manera comprometida y seria. En este proceso no hay duda de que la figura de Guardini resulta un referente intelectual muy destacado. Por eso no es extraño que en el año 2017, cuando el fundador y editor de la revista Inside the Vatican, en un encuentro privado, al mostrar a Benedicto XVI una revista conmemorativa de su 90º cumpleaños, con las fotos de los pensadores que habían influido en él, Romano Guardini, John Henry Newman, Henri de Lubac, Hans-Urs von Balthasar, el Papa emérito señaló la primera foto y le indicó al arzobispo Geiswein, Guardini. Ratzinger ha sido considerado, junto con Guardini, uno de los profesores de teología del siglo XX que mejor ha sabido conectar con sus alumnos debido a su atractivo intelectual, humano y espiritual. Ha enseñado qué es el cristianismo de forma muy personal. Ha hecho inteligible la doctrina cristiana gracias al espíritu de la alegría de la fe, a su conocimiento e inteligencia y a un sonoro sí a la dignidad del hombre y al amor de Dios. Ratzinger había aprendido de Guardini a resolver la oposición entre ciencia y fe gracias a Cristo, dice Peter Sebald, y de ese modo, según la máxima de San Benito, no anteponer nada a Cristo. De ahí que nunca dejó de buscar su rostro, como afirma en su obra Jesús de Nazaret. Para concluir, debo añadir que Monseñor Geiswein habla de la grandeza de un hombre apacible, de un fino investigador, de un cardenal y de un papa que ha intervenido activamente en la historia de nuestro tiempo. Podemos afirmar que su obra y su pensamiento constituye un legado vivo destinado a perdurar para siempre de modo atemporal. Ratzinger nos deja su particular contribución filosófica y teológica, sustentada sobre todo en la integración de la fe cristiana y la razón. Para él, la teología, según sus propias palabras, debe seguir sacando de un tesoro que ella misma no ha inventado, que siempre la supera y que al no ser totalmente agotable mediante la reflexión, precisamente por eso suscita siempre de nuevo el pensamiento. Pues en todo proceso cognitivo, sostiene Benedicto XVI, y ya concluyo, en su tercera encíclica Caritas in Veritate, la verdad no es producida por nosotros, sino que se encuentra, o mejor aún, se recibe. Como el amor, la verdad no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Muchas gracias por su atención.